Muy bien, ya empezamos con México. La Bestia, también conocido como el tren de la muerte, que suele transportar inmigrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, se descarriló dejando 6 muertos y 16 heridos. Veamos. En México, los fierros retorcidos de la Bestia daban cuenta de lo sucedido. El descarrilamiento de este tren de carga, conocido por ser el medio de transporte de inmigrantes indocumentados, provocó la muerte de 6 de ellos. Además, hay 35 personas que están heridos de gravedad. El accidente, cuyas causas no se han aclarado, se produjo en horas de la madrugada. Tuvo como escenario la remota localidad de Huimanguillo, en Tabasco, una zona de difícil acceso. La Bestia transportaba sin protección alguna a más de 300 inmigrantes centroamericanos, los cuales tenían como destino cruzar la frontera con Estados Unidos. El tren venía muy recio, y ya cuando él lo empezó a frenar, se descarriló y empezó la gente a tirarse. La policía, al llegar a la zona del accidente, conocida también como el Camino del Infierno, empezó la búsqueda de sobrevivientes. Sin embargo, aseguró que debido a las condiciones en que viajaban, el número de muertos ascendería. Esta no es la primera vez que la Bestia sufre un accidente de esta magnitud. Muchas veces los emigrantes que se suben a este tren tienen un fatal desenlace. Otras veces son interceptados por mafias de narcotraficantes, quienes los raptan para involucrarlos en delitos de narcotráfico. Conscientes o no del riesgo que corren sus vidas, todos anhelan llegar a los Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro. Así es, se calcula que unos 300 indocumentados viajaban en ese tren apodado La Bestia. Nosotros vamos a analizar este tema y lo que significa, y damos la bienvenida luego de una semana a Farid Cajat. ¿Cómo está, Farid? Sobre todo es esta manera, esta vía que toman los indocumentados, porque ni por avión ni por quizás mar puedan llegar a los Estados Unidos. Sí, buenas tardes. Claro, y la actitud de las autoridades mexicanas es curiosa, ¿no? En el sentido de que saben que esta gente no tiene como fin último quedarse en territorio mexicano, no es un problema inmigratorio grave para México, por ende la actitud es relativamente pasiva, en el sentido de que saben que además de que no es su fin quedarse en México, son objeto de una serie de extorsiones o maltratos por parte de autoridades, policías, grupos de delincuencia organizada, que van esquilmando a estos pobres inmigrantes hasta el momento que intentan fallidamente o no pasar la frontera con Estados Unidos. Muchos pierden todo lo que tienen y terminan regresando a su país de origen. Sí, pero sobre todo es las mafias que los captan, ¿no? Para ser burros humanos, o sea, son burriers, lo utilizan y les quitan todos los documentos, es una manera de extorsión, ¿no? Sí, la banda de los Zetas se convirtió, una de las cosas que la hace famosa obviamente es la brutalidad de sus métodos, pero la otra es que es probablemente el cartel de crimen organizado más diversificado en cuanto a qué tipo de actividades criminales que realizan, a diferencia de otros que están más centrados específicamente en el tráfico de drogas. Los Zetas están involucrados desde el tráfico de drogas hasta la venta de películas piratas, pasando por el tráfico de personas, digamos, secuestran inmigrantes indocumentados y le piden rescate a su familia del lado norteamericano de la frontera, o los utilizan como burriers para introducir droga a los Estados Unidos. ¿Cuál es la ruta que utilizan estos indocumentados? ¿Cuál es la ruta usual? ¿Sabes? Bueno, este tren los lleva desde la frontera entre México y Guatemala o algún otro país, bueno, Guatemala fundamentalmente, no tanto Belice, hasta, este tren creo que no llega hasta el norte, hasta la frontera con Estados Unidos, pero los deja, digamos, a medio trayecto. Y luego ya en la frontera con Estados Unidos, digamos, hay una serie de trayectos distintos, porque obviamente si todo el flujo de inmigrantes indocumentados se concentrara en una zona de la frontera, sería mucho más fácil impedirlo. El tema es que una vez que llegan al norte, digamos, el grupo humano se va a distintos puntos intentando pasar la frontera, pero este tren es fundamental para la primera parte del trayecto. Increíble todo lo que puedan sufrir y pasar estas personas para llegar a los Estados Unidos, su destino final. Bien, ahora nos vamos a Chile. Un ex sacerdote culpable de abuso sexual a 4 niños fue condenado a 10 años de prisión. Anteriormente la Fiscalía había pedido 15 años para él.
10 años y 1 día de prisión es la pena que deberá cumplir el sacerdote chileno Orlando Rogel, condenado por abuso sexual reiterado contra 4 menores de edad entre el 2006 y 2011, cuando las víctimas tenían entre 14 y 17 años de edad. Días antes, la Fiscalía había solicitado una pena de 15 años. El juicio oral es por el delito o los delitos de abuso sexual en contra de menores, en ese tiempo alumnos del internado parroquial de Cunco, 6 menores que fueron abusados sexualmente por el sacerdote en la época del 2006 a 2010. En el juicio se acreditó que los abusos sexuales fueron cometidos en la casa parroquial donde Rogel laboraba. Por ello, todo le fue más fácil, pues se valía de su condición de sacerdote, lo que le permitía ejercer una autoridad y un control sobre determinados grupos, particularmente jóvenes, a quienes además entregaba dinero para sus gastos personales. El sacerdote quedó además con prohibición de aproximarse a las víctimas, quedando sujeto a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal. Bien, ahora nos vamos a Argentina. La empresa LAN recurrió a la justicia para evitar su expulsión del aeropuerto argentino de Buenos Aires. La decisión judicial debe expedirse antes de este jueves, fecha en la que vence el plazo de 10 días que le ha dado la aerolínea chilena para retirarse. Tal como se preveía, la aerolínea chilena LAN apeló hoy ante la justicia argentina la orden de desalojo de las instalaciones de un aeropuerto de Buenos Aires, dictada por el gobierno de Cristina Fernández, mientras que sindicatos aeronáuticos anunciaron una huelga en contra del desalojo del hangar que ocupa la empresa en la terminal. La presidenta en Río Gallegos está dando un discurso mientras acá están impulsando el cierre de un hangar con la posibilidad del despido de más de 1000 trabajadores. Esto es coherente en este gobierno kirchnerista, pero en un país en serio jamás debería pasar una cosa como esta, dado que LAN es una empresa que funciona bien, da trabajo a 3000 empleados y paga impuestos en la Argentina. Para los representantes de la aerolínea, esta orden de expulsión es el más grave de una serie de ataques contra LAN en Argentina, entre los que citó la prohibición de llevar aviones, el cierre de rutas o la discriminación de pasajeros. Este seguimiento de hostigamiento que ha hecho el gobierno a la Argentina, esta ya es la medida extrema que ha tomado, que ha mandado una orden de desalojo al hangar, y esto se vence el día 29. Por eso que estamos anunciando el paro en el caso de que nos desalojen del hangar. El organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos comunicó la semana pasada a la empresa chilena que tenía 10 días para abandonar el hangar, que ocupa en el segundo aeropuerto porteño, desde el que LAN opera 14 vuelos domésticos. Se argumentó que la medida anunciada el pasado noviembre afecta también a otras compañías y tiene como objetivo reorganizar el espacio aeroportuario. LAN, por su parte, ha dicho que la decisión pondrá en riesgo la continuidad de sus operaciones en el país, donde es el principal competidor de la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas, propiedad del Estado. Bien, vamos a hablar de este tema que al final es complicado, ¿no? También porque sí, enfrenta sin querer, pues a 2 países, a Chile y Argentina, ¿no? Sí, digamos, hay aspectos técnicos que escapan a mi competencia profesional, pero lo que es evidente es que si esta fuera una controversia sobre temas técnicos o fuera una mera controversia judicial entre 2 empresas, no habría intercedido en favor de LAN el ministro de Relaciones Exteriores chileno, y habría que tener en cuenta que el actual presidente de Chile fue accionista principal de LAN. Entonces, lo que argumentan quienes critican la decisión del gobierno de retirar a LAN o retirarle a LAN el uso de un hangar dentro de un determinado aeropuerto, Aeroparques en Buenos Aires, es que el gobierno argentino quiere priorizar a Aerolíneas Argentinas, que era una empresa privada hasta el año 2008, que había sido antes estatal y que fue comprada nuevamente, o fue comprada de vuelta por el Estado argentino en el 2008, y en lo esencial ha dado pérdidas desde entonces, pese a que además no han terminado de pagar a el anterior propietario, que era una compañía española. Entonces, la presunción es que el gobierno argentino quiere, digamos, darle prerrogativas a Aerolíneas Argentinas,
como línea de bandera, cosa que le garantiza ciertas rutas y además otro tipo de prerrogativas que le permitan ser una compañía rentable, bajo el argumento de que esto además se justifica porque Aerolíneas Argentinas cubre rutas internas que no son comercialmente rentables. Claro, pero estamos hablando pues que el LAN se ha fusionado también, ¿no? Ha tenido una fusión muy importante, pero eso ya puede convertirse pues en una discusión política, ¿no? Y en un enfrentamiento de que Chile y Argentina tampoco no han tenido las mejores relaciones en el pasado. ¿Cómo se encuentra actualmente, ya que ha participado el canciller chileno hablando del tema? A ver, las relaciones bilaterales son relativamente buenas, pero esto es un problema de manejo de la política económica argentina. Nada indicaba que el gobierno argentino, por ejemplo, quisiera entrar en una controversia con el gobierno español. Las relaciones bilaterales eran relativamente buenas hasta que decidió expropiar parte del paquete de acciones de yacimientos petrolíferos fiscales. Y este parece ser otro caso en el cual un interés empresarial del Estado argentino es lo que indirectamente termina involucrándolo en una controversia con un país con el que las relaciones en principio eran buenas. Pero claramente Chile ha entendido que esto trasciende el tema del proceso jurídico entre dos empresas e involucra el interés nacional chileno, en tanto es una empresa de matriz chilena que, repito, por instrucciones específicas del presidente Piñera, el canciller chileno está tratando de interceder en favor de LAN en esta controversia. Muy bien, nosotros nos vamos ahora a Cuba, ya que se han retomado las conversaciones